Hola, Dios le bendiga. Saludos el pastor Marcelo Ríos. Bueno, una vez más, acá estamos una vez para la enseñanza, la explicación del libro de Apocalipsis, donde estamos estudiando, viendo parte a parte, ¿no? Acerca de lo que explica el autor. El autor es el apóstol Juan. Y bueno, ahora estamos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. O sea, sabemos que hay un mensaje que está dirigido a 7 iglesias. Bueno, ya hemos visto Éfeso, Esmirna, ¿no? Éfeso, aquella iglesia que trabajaba arduamente, ¿no? Y que había probado a los que decían ser, no ser, decían ser apóstoles y que en realidad no lo eran, ¿no? La iglesia de Esmirna, la iglesia del sufrimiento, del dolor, ¿no? Y de la perseverancia, esa iglesia sufriente pero llena de Cristo. Y ahora estamos en la iglesia de Pérgamo. Pérgamo habíamos hablado que dijimos que significa compromiso, compromiso matrimonial, pero también significa fortaleza. El compromiso matrimonial porque es la iglesia que se casa con el mundo. Y ahora vamos a ver por qué. Porque dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde se ubica Pérgamo? Bueno, sería lo que hoy es Turquía. Bien, Turquía. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, o sea, el Señor que tiene la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? Dice el Señor, bueno, primero dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Por qué le llama el trono de Satanás en la iglesia de Pérgamo? ¿Qué es lo que había allí? Bueno, vamos a ver por parte que allí estaba el culto a Esculapio, un culto que era el dios de la medicina. Y usted va a ver, y si fíjese, cuando compra un producto farmacéutico, que lo jarabe, alguna medicación, cualquiera sea, tiene, en algunos mayoría tiene el distintivo de una serpiente enroscada alrededor de una copa. Bueno, ese símbolo viene de ahí, porque la palabra farmacia viene de fármaco. O sea, en algunas versiones traduce por drogas, porque antiguamente, obviamente, cuando practicaban la hechicería usaban ciertas hierbas y drogas alucígenas. Bueno, todo eso es lo que había ahí. Y ahí estaba el culto a Esculapio, el dios de la medicina, donde había incluso serpientes, decían que incluso que la gente que se iba a ese lugar, si era tocado por esa serpiente, era curado. Es lo que decían en aquella época. Luego estaba el culto a Zeus, padre de todos los eh, dioses romanos, ¿no? Zeus o griegos, me parece, si no me equivoco, griegos. Por otro lado, también estaba el culto al emperador Trajano. Entonces imagínense, ¿no? Un culto para tal dios, ¿no? Con tal cosa, con tal símbolo, con tal, donde se practicaba la hechicería, se practicaban muchas cosas, por ejemplo, entre la magia y todo eso, ¿no? Pero había además de eso, el autor le reclama, o sea, mejor dicho, el Señor, a través del autor, dice, yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjese para más o menos para una idea de que tantas cosas que había ahí, que eran nocivas obviamente para la iglesia del Señor, que
eran cosas que obviamente Dios estaba en contra de todo eso. Está en contra de la hechicería, está en contra de la brujería, está en contra de las drogas, en contra de todo aquello malo, con lo cual atentaba contra, no solamente contra el cuerpo humano, sino contra el espíritu, que lo llevaba a la inmoralidad, porque de eso se trataba en parte de esos cultos. Dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros de mor Satanás. Este Antipas se cree que era un obispo, ¿no?, que se rebeló y que no solamente no quiso acceder a estas prácticas, sino que denunció a estos cultos. Entonces fue muerto por negarse inclusive a dar culto al emperador. Recuerden que en esa época los emperadores romanos exigían los súbitos, de los súbitos del imperio, que debían quemar incienso ante la estatua del emperador para demostrar su lealtad. Los cristianos se negaban a esto y por eso eran encarcelados y perseguidos. Bueno, después le dice mi testigo fiel. Fíjese que a tal punto que la muerte de este hombre, ¿no?, que además lo llama mi testigo fiel. ¿Y no nos recuerda algo eso? Allí, si vamos al capítulo 1, en el verso 5 dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿no? El primogénito de los muertos. Y ahí hay un mártir, un hombre que ha muerto por causa del testimonio de la palabra. Y el Señor lo llama el testigo fiel. Luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, recordemos que el culto, lo que era Balaam, aquel profeta, aquel hombre que fue llamado por Balac, porque el rey de este pueblo, ¿no?, que había pedido que venga a maldecir al pueblo de Israel para que él pudiera destruirlo y que no pudo, ¿no?, ya que Dios no le permitió. Y sin embargo parece que este Balaam aconsejó a que pueblo a que cometieran fornicación, o sea, incitarlos a la fornicación, al adulterio. Bueno, sabemos que Satanás nos quiere llevar a eso a través de distintas cosas, ¿no?, que a veces nos rodean en este mundo. Y bueno, este hombre parece ser que quiso hacer eso, ¿no? De hacerle de que este rey hiciera eso contra el pueblo de Israel. Pero lo llama la doctrina de Balaam. Entonces, lo que a la altura del relato, obviamente, Balaam ya no estaba vivo, o sea, hacía siglos que había muerto. Pero sin embargo, había quienes practicaban las mismas cosas que hacía este falso profeta, ¿no? Bueno, luego y dice, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Ya hemos hablado de la doctrina de los nicolaitas, la que, por ejemplo, esta doctrina en la cual se permitía la fornicación, se permitía el culto a los ídolos, entonces, y la comer, obviamente, cosas sacrificadas a esos ídolos. Entonces, estaban casi a la misma altura, entonces, entre la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Entonces ahí, dice el Señor, que está, primero, a los que retienen la doctrina de Balaam, pero también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca del Señor, porque dice, mis palabras son vida y espíritu. ¿Y sabe qué? Dice en Juan capítulo allí 12:48, dice lo siguiente respecto a esa palabra. La vamos a buscar allí en el capítulo, gloria a Dios, 12:48, dice lo siguiente respecto a esa palabra, que es la que sale de la boca del Señor. Dice así, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en día postrero. Bueno, esa misma palabra, que es la palabra que sale de la boca del Señor, es la que va a juzgar a aquellos creyentes que se apartaron del Señor, a inmoralidad, al pecado. Hoy día muchos toman la fornicación como algo liviano, pero no lo es. Y piensan, bueno, tal Dios me va a perdonar. No, a veces sí, hoy Dios te puede perdonar. Pero son cosas que las que debemos evitar caer. Y antes había más, inclusive lo que se dice, más temor a Dios, donde había más lo que se llama
más búsqueda de santificación. Y hoy día las iglesias se han, por así decir, relajado, ¿no? Hoy es más grito, salto, baile, pero no hay santificación. Y muchos hablan incluso hasta la llenura del Espíritu, pero no hay bautismo del Espíritu Santo. Pero sí hay a veces dejar que el enemigo nos tiente y es más, nos educa y nos lleve a cometer cosas que a Dios no le agradan. Por eso el Señor está contra esta iglesia, ¿no? Y es una iglesia que casi un poquito más se asemeja a Corintios. Recuerda que la carta a los Corintios, el Señor a través del apóstol Pablo le dio duramente por todas las cosas que había, pelea, contienda, chisme, murmuración, y que obviamente había pecado, ¿no? En esa iglesia, que era de Corintios. Pero fíjese que la de Pérgamo tiene un tinte medio parecido, por todas las cosas que había, por todo lo que estaba allí. Por eso le dice, por eso es de ahí que le dice dónde está el trono de Satanás, porque estaban todos los cultos paganos, todos los cultos demoníacos. Claro, se había juntado todo en ese lugar, y en ese momento allí, a pesar de todo eso, había cristianos que por un lado se sostenían y tenían esa fortaleza. Por eso la palabra Pérgamo significa fortaleza, pero también compromiso matrimonial. Es decir, parte de esa iglesia se casaba con el mundo y con las prácticas de este mundo. Entonces estaban en las obras de la carne, obras que el Señor rechaza por la palabra. Por eso dice que lo juzgará a través de la palabra. Por tanto, repite, pues no, si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, que al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita, según de acuerdo con algunos comentaristas, era que, por ejemplo, los gobernantes romanos ofrecían un banquete y al vencedor se le daba una piedrecita en la cual estaba el nombre y ese nombre tenía que, bueno, ir a un lugar donde allí cotejaban si esa piedrecita encajaba y entonces allí estaba el nombre de esa persona y esa es la persona que lo recibía. Bueno, eso es más o menos lo que muchos dicen. Pero cierto es que el Señor promete bendición, promete para aquellos que resistan, para aquellos que les sean fieles, para aquellos que permanezcan en su palabra. Pero los que no lo hacen serán juzgados por la palabra. Por eso tenemos que estar atentos a través de la palabra, para que por medio de ella podamos hacer morir las obras de la carne. Dios les bendiga y bueno, estaremos siguiendo con este estudio, ¿no? Del mensaje de las 7 iglesias. Bueno, estamos viendo Pérgamo y ya después vamos a ver el mensaje a Tiatira. Dios les bendiga. La salud del pastor Marcelo Río. Déjanos tu comentario. Dios te bendiga.